algunos desarrolladores ponen un interés fijo, otros ponemos un interés variable, otros nos vamos a la tasa de referencia, pero ahí viene muy claramente que se pagan intereses y el desarrollador te queda mal. ¿Qué es negligencia? Negligencia es, sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hice. Te ofrezco una preventa, pues te da miedo porque tiene riesgo. Pero si te lo ofrezco cuando ya está terminado, se te hace caro. Exactamente, qué ¿estás de bueno. acuerdo? Pues empieza la negativa y no, y va a haber fraude, y ya pasó, y salió una nota en el periódico. Pero si la autoridad guarda silencio, pues tú no avanzas a la siguiente etapa. Si tú no avanzas a la siguiente etapa, ya te vas a quedar. Pues aquí estamos, por fin arrancando el podcast que tanto les había prometido, con entrevistas a amigos del segmento inmobiliario, profesionales en cada una de sus áreas, para poderles platicar cada uno de los puntos que conllevan o que están alrededor de un proyecto inmobiliario, desde el punto de vista legal, el punto de vista comercial, desde el punto de vista de un desarrollador, todo para que tú puedas tomar una mejor decisión al momento de hacer una inversión, o si tienes un inmueble que quieres rentar o vender, o te interesa invertir en algo, para que tengas lo mínimo necesario para que te sientas a gusto. Arrancamos, no olvides, me presento, Rogelio Arrambide, arrancamos nuestro podcast Inmobiliarios Pro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio formal del que será, espero, un podcast bastante exitoso, un referente en el tema inmobiliario, Inmobiliarios Pro. Hoy tengo el gusto de tener a dos grandes amigos, referencia en el tema inmobiliario. Pedro Dávila, por un lado, bienvenido, compadre Pedro. Gracias por la invitación, compadre. Un gusto. Por otro lado, Axel Estrada, un gran abogado, muy técnico en todos los temas inmobiliarios. Axel, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Roger. Padrísimo. Compadre, pues primero que nada, felicidades. Quiero felicitarte. Qué bueno que te animas a hacer un podcast de este tipo donde se hable con la verdad, sin tapujos y para adelante. La verdad es que hace falta en el gremio inmobiliario alguien que tomara la iniciativa, y yo sé que tú con tu amplia experiencia vas a poder hacer muchísimas cosas muy buenas. Aquí estaremos cuantas veces nos invites, apoyándote y para compartirlo con todos los inmobiliarios del gremio y los desarrolladores. Creo que hay mucha gente que participa en este ecosistema inmobiliario y necesitan ver esto para que sepan todo lo que hay detrás de los secretos inmobiliarios. Esa es la idea, compadre. Felicidades, compadre. Mucho éxito. Muchas gracias. Bienvenido. Mi estimado Axel. Pues muchas gracias por la invitación, Roger. Muy contento de estar contigo en este primer episodio. Y pues bueno, hay mucho que discutir, mucho que platicar. Estoy seguro que tu audiencia se va a ver muy, muy beneficiada con la experiencia que tú tienes, el propósito que tú tienes de compartir tus conocimientos, pues es algo que nos puede venir muy bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues entrando en materia, ¿qué show con todo el relajo de las preventas? ¿Qué show oye, que si se retrasan y que si están y que si la ley y que se quiere plantear una manera de regularlas y nada más escucho temas mediáticos donde algún diputado pone alguna propuesta que pues se oye muy padre para toda su gente porque vende mucho, pero a la hora de verlo un desarrollador o verlo desde el punto de vista legal, pues te das cuenta que pues al final del día se ve muy bonito para los que tienen ciertas dudas, pero al final del día el que le va a pegar pues es al consumidor. Entonces a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, Pedro, tú como desarrollador, ¿qué opinas de esa idea que tienen ahorita para regularlo? Sé que estás de acuerdo en que se regule, pero lo que se ha visto hasta ahorita, ¿qué opinas? ¿Jala o no jala? Gracias, compadre. Mira, primero que nada es importante entender que el concepto de regular las preventas es muy bueno, ¿eh? O sea, al final creo que la intención que se tuvo de dar un primer push por parte de quien la haya presentado es muy buena, pero este es un tema que abarca muchísimas personalidades en el mundo inmobiliario. O sea, quiero entender que el ecosistema inmobiliario están participando clientes, y hay varios tipos de clientes, tú los conoces muy bien, claro. El cliente de las preventas, el cliente del capital semilla, el cliente que compra al final, el cliente que renta. O sea, tenemos muchos tipos de clientes. Segundo, están los desarrolladores, pero los desarrolladores no vamos solos. O sea, detrás del desarrollador están los bancos, están los notarios, están los valuadores, hay proveedores, hay abogados, hay fiduciarias, hay créditos puente, hay bancos, hay financieras. O sea, estás hablando de un ecosistema grandísimo que yo creo que esta iniciativa de ley lo que tiene que hacer es
poner en la mesa el debate con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí se pueden derivar muy buenas ideas. Entonces, la idea es buena. Nos vamos a subir, qué bueno que vas a hablar de este tema y que tu primer capítulo es de este tema, que es muy bueno, muy polémico hoy en día, pero que necesitamos quitarle el amarillismo y hablar de cómo son las Correcto. cosas de verdad. Así como me dijiste, si vas a venir a mi podcast es para que digas las cosas como son. Correcto. Entonces, aquí estamos para hablar de eso. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, es discutir. Yo he querido tomar este tema de manera muy personal. Soy un desarrollador que me dedico a las preventas. Nosotros tenemos torres de departamentos en preventa, locales comerciales, oficinas. Estamos empezando con temas horizontales también, campestres. Y la preventa forma parte de la estructura de capital de un proyecto. No la puedes quitar. No la puedes quitar. O sea, la preventa tiene que existir. Y entonces, ¿qué necesitamos empezar? Empezar una discusión real de todos los actores que participan en el esquema inmobiliario, incluidas todas las autoridades municipales, estatales y federales, y con esto poder plantear una ley que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Incluso a todos los brokers inmobiliarios que también participan, brokers hipotecarios que también participan. O sea, la cadena es muy grande. Entonces, yo quiero empezar a platicar con esto. O sea, quiero decirte que estamos de acuerdo, que sí creemos que la intención es buena, pero que creemos que la forma en la que se está haciendo ahorita se puede mejorar muchísimo porque falta la participación de todos los actores. Si bien hay cámaras que agremian a los desarrolladores, está la Canadevi, la Caprovi, un poco la CEMIC, la AMIC, hay cámaras, las cámaras están enfocadas a algo completamente distinto que meterse a esta discusión, ¿no? Porque una cámara a lo mejor se dedica a dar cursos, a lo mejor se dedica a hacer una reunión anual, dar las últimas noticias, pero este tema requiere análisis profundo, mesas de discusión, análisis profundo, debate, y que todos los desarrollos independientes y demás personas vayamos juntos a presentarla, ¿no? Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy trabajando en esto. Excelente. Me encanta, lo voy a tomar como un reto personal para todos los agremiados en esto y para que al final la intención sea lo que se busca, que es proteger al cliente, proteger al inversionista del proyecto inmobiliario y que podamos buscar las mejores prácticas. Muy bien. O sea, yo lo resumiría en eso. Vamos a ir por las mejores prácticas en los desarrollos inmobiliarios y vamos a regularla con una discusión donde estén todos en la mesa. Todos los jugadores tenemos que participar. Entonces, esa es para empezar mi opinión. No quiero tardarme todo el podcast aquí en la introducción porque hay mucho de qué hablar. Sí, de hecho, ya se acabó el tiempo, compadre. Ya no tenemos tiempo. Gracias, Axel. Pero bueno, gracias. ¿Verdad? Entonces, creo que esa es la parte inicial en la que hay que entender. Muy ¿verdad? bien. Oye, pues se oye muy padre. La verdad es que yo te conozco. Sé que lo haces en la mejor de las intenciones. Está muy padre, pero por fuera también se escucha mucho la gente que no sabe. Entonces, yo le quiero preguntar a Axel, todo esto que está comentando Pedro, todo eso de lo que se quiere regular, se oye muy bonito. Legalmente, ¿cómo se puede hacer para que, como dicen, ¿no? Cobijar uno sin descobijar el otro, ¿no? Porque ahorita es lo que está pasando. Ahorita mucha gente se siente incómoda. Habrá gente que, por eso decía yo en algún momento, que si el tema de si son fraudes inmobiliarios o simplemente son retrasos, que ya hablaremos ahorita por qué se causan los retrasos, pero el tema de regularlo legalmente, ¿cómo puede haber algo que mantenga lo más protegido a todas las partes? Claro, pues mira, es una pregunta creo que muy profunda, ¿no? Y hay que ver el sector inmobiliario como una parte de un todo donde convergen gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal, como en todos lados, ¿no? Correcto. Y yo pienso que esas personas que han hecho las cosas mal probablemente estén afectando, o no probablemente, ¿no? Están afectando, pues no solo a sus consumidores, no solo a sus compradores, sino a la gente que hace las cosas bien. Correcto. Entonces, sí soy partidario, creo, de poner claros en donde ahorita hay oscuros en la ley, ¿no? Eso creo que definitivamente, pero satanizar el tema de las preventas creo que sería una equivocación. Correcto. Creo que coincido con Pedro en el sentido de que tiene que verse pues, a un nivel de profundidad mayor al que a lo mejor le pudieran estar dando en las mesas de trabajo en el Congreso. No quiero decir nada malo del trabajo que pudieran estar haciendo, pero sí creo que es muy necesario escuchar la voz del desarrollador. Ahí creo que la voz también de las afianzadoras, que es otro sector que están invocando claro, indirectamente en las iniciativas que se están presentando. Y pareciera ser que ahorita no se les ha dado tanto juego como pensamos, ¿no? Entonces,
sacar una ley sin escuchar a todos, creo que sería en perjuicio de un sector económico importantísimo que mueve la economía, Correcto. no solo a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Porque, a ver, vamos a desmenuzarlo un poquito. La primera propuesta de la ley que se quiere plantear, pues digo, palabras más, palabras menos, prácticamente te dicen, oye, tú como desarrollador, ¿cuánto te va a costar el proyecto? ¿Cuánto cuesta el proyecto? 1,000,000,000 de pesos. Ah, muy bien, pues necesito que tengas en el banco el 70% de los recursos. Pues, a ver, así no funciona. Tú ahorita cuando vas a hacer un proyecto, pues necesitas tener primero la certidumbre, digo, el costo financiero de tenerlo disponible, pues es muy alto. Entonces, pues te apalancas obviamente con un banco. Claro. Pero el banco para que te preste los recursos, pues tiene que ver que es una realidad. Y para que sea una realidad, pues tienes que tener una preventa del 25-30%. Y ahí es donde tenemos que empezar a desmenuzar. ¿Qué tenemos que hacer? O más bien, ¿qué se tiene que presentar para que el que quiera invertir o esté interesado en invertir una preventa lo pueda hacer con más confianza? Legalmente, desde el punto de vista de un desarrollador, yo como comprador que veo un anuncio muy bonito o un render muy padre, porque ese es otro tema, te dicen, te están vendiendo un dibujo, te están vendiendo aire. Está bien, pero tienes que ver quién lo está haciendo. Pero si yo voy a ver un proyecto que está muy padre, ¿cómo podría sentirme yo más seguro de darle un enganche, un primer pago al desarrollador sin desconfiar de que simplemente se retrase o no se haga? Creo que hay un primer paso que debemos de entender que no debe ser negociable, ¿no? Y por eso digo que la iniciativa que hoy se tiene cosas buenas también. Uno de ellos, que creo que es muy importante, es que no se pueda realizar ninguna preventa inmobiliaria sin tener el permiso de construcción. O sea, yo creo que eso es base. ¿Qué haces si tú como desarrollador o constructor quieres levantar capital antes de tener el permiso? Bueno, ya hay contratos que ahorita Axel nos puede profundizar un poco más, pero ya hay contratos de inversión, o sea, ya existen, ya están regulados en muchísimas leyes, ya hay castigos para quien no cumpla con un contrato de inversión, ya hay cláusulas específicas, ya está en los códigos penales a lo mejor qué sucede si cometes un fraude en ese sentido. Pero lo que sí debe estar claro y no es negociable es que los desarrollos inmobiliarios que salgan a preventa tienen que tener permiso. Antes de eso son contratos de inversión. Entonces, yo creo que cuando el cliente empieza a entender eso, empiezas a partir de un antes y un después. Claro. Yo voy a ir a comprar en un proyecto que no tiene permiso. No, no estás comprando, estás invirtiendo y Ujú. hay mecanismos de inversión. Ujú. Yo siempre promuevo el fideicomiso. Creo que el fideicomiso es una parte muy buena de los desarrollos inmobiliarios que hay que mantener y hay que exigirlo como algo obligatorio para llevar en causa un proyecto y las mejores prácticas. Y creo que dentro de ese fideicomiso se hable de que todo lo que entre antes de los permisos sea inversión, no preventas, ¿no? Segundo, ya que tienes el permiso, ya tienes una certeza como comprador, ya hay permiso, ya puedo ir a comprar en un proyecto que va a avanzar, ¿no? ¿Qué sucede al decir, oye, es que el proyecto se puede retrasar o no se puede retrasar? Primero que nada, hay que ser muy claros. Toda inversión tiene un riesgo. Toda inversión. Hasta si compras CETES de gobierno, pues si quiebra el gobierno no te los van a pagar. Ujú. O sea, por eso la tasa es muy bajita, es muy segura, pero hay riesgo. Los bienes raíces, comprar en bienes raíces tiene un riesgo también, ¿no? Como ir a comprar un carro a la agencia que te salga malo de planta. Yo tengo muchos amigos, 5 que les han salido los carros malísimos, marcas alemanas, AAA, y el carro se la pasa en la agencia. Así de fácil. O sea, todo lo que compres tiene un riesgo, ¿no? La ventaja que tienes al invertir en desarrollos inmobiliarios es que ese riesgo lo reduces mucho, porque si tienes un fideicomiso y tienes permisos y validaste al desarrollador, pues tu riesgo es muy bajito de que te vayan a quitar tu dinero. A lo mejor se pueden alargar los proyectos. Fíjate, los últimos 6 años, 5 años, COVID, que nos cerraron todas las obras, Sí. pues no lo puedes evitar, ¿no? Claro. Después se vino la crisis del agua y drenaje, que nos hicieron hacer las refactibilidades de todos los proyectos, que también nos atrasó de perdidos 6 meses. Después se vino la crisis ambiental, que nos estuvieron clausurando y cerrando obras durante una temporada fuerte. Después se vino la alza de tasas de interés, donde los bancos se contraen y sueltan la lana despacito. Y hay que ser claros, los proyectos inmobiliarios se construyen con créditos puente y con deuda. Eso no lo podemos quitar, es parte de la estructura de capital. Y por último, se vienen todas las regulaciones gubernamentales que hacen que los procesos se alarguen muchísimo.
todos esos que te platiqué no están en manos del desarrollador. Claro. Forman parte del riesgo en un ecosistema, ¿no? O sea, es como le decía a un amigo que se dedica a la construcción con maquinaria pesada y construyen grandes plataformas para naves industriales. Oye, bueno, yo te contraté para hacer esta plataforma y quedaste de entregármela en un mes y no me la has entregado. Compadre, es que tiene un mes lloviendo y no puedo trabajar, no importa. Yo te lo compré y tú me lo tienes que entregar porque el contrato dice, sí, pero tiene un mes lloviendo y la lluvia yo no la controlo. Claro. O sea, fíjate cómo lo estamos comparando para empezar a desaturar un poquito los temas. Hay cosas que afectan a los desarrollos inmobiliarios que no dependen del desarrollador. Correcto. Y es la mayoría de las cosas que se involucran. Entonces, ¿qué? Por eso decimos nosotros, tenemos que poner en discusión a todas las partes en esta ley. Entonces, lo primero que yo sugeriría es para que tú llegues y compres en preventa, lo primero es que haya permiso, que tengas un fideicomiso y que de ahí derive que la persona que es dueña del terreno te firme los documentos de la preventa. Claro. O sea, empiezas a amarrar, ¿no? Aquí el abogado ahorita nos podrá platicar cómo hoy en día hay malas prácticas en eso Exacto, también, es ¿no? lo que te Entonces, iba a bueno, decir, creo que claro. por ahí podemos empezar con algo seguro. Axel, recuerdo hace algún tiempo que nos tocó estar viendo algunos fideicomisos en conjunto y pues hasta el mismo fideicomiso como tal, pues es un documento donde vacías, digamos, las voluntades o intenciones de cada una de las partes, ya sea del que aporte el terreno, de los que van a ser el fideicomitente y todo eso. Sí recuerdo que tú te metías mucho, a veces la palabra, el decir podría con debería, cambia increíblemente. Me comprometo, me obligo. Me comprometo, me obligo. Entonces, Pedro habla, digo, otra vez, yo viéndolo desde el punto de vista comercial, creo que el fideicomiso es la herramienta o es el arma más firme, porque pues ahí todos se conjuntan. ¿Qué es lo que más se utiliza realmente para un desarrollo inmobiliario? No sé si sea lo mismo, si va a ser un terreno aportado o va a ser comprado, porque bueno, pues comprado obviamente ya requiere una preinversión, pero como dice Pedro, arrancando por partes, ¿cuál es el instrumento más común y más, no quiero decir a prueba de balas porque creo que todo puede tener temas, el que tú consideras que es el ideal para un desarrollo inmobiliario? No, pues digo, en ese sentido coincido que el fideicomiso tiene muchas ventajas respecto de otras estructuras, ¿no? Pero en el sector inmobiliario sería tanto como exigirle a alguien que a lo mejor no va a hacer un gran proyecto inmobiliario, oye, tienes que tener un fideicomiso. Habría que ver si eso, pues cuánto representa el hecho de tener un fideicomiso respecto de la ganancia esperada, ¿no? Entonces, y su estructura de costos. Entonces, más bien creo que el vehículo legal pues tiene que atender a necesidades, pero siempre con estableciendo reglas de gobierno corporativo, que es lo que buscamos establecer en los fideicomisos. El fideicomiso es un vehículo legal en muchos sentidos, pero también un instrumento de gobierno corporativo. ¿Para quién? Para el que aporte el terreno, para quien está aportando el capital y para el mismo desarrollador, que es el director de orquesta de prácticamente todo. Entonces, sí es un vehículo muy socorrido y muy útil, ¿no? Pero creo yo que a lo mejor para un desarrollador pequeño también podría instrumentar políticas de gobierno corporativo adecuadas que le permitan capitalizarse, pero llevar un proyecto, digamos, a su escala y bien hecho, ¿no? Aquí hablamos de un tema también de responsabilidad y no solo eso, también de conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que el hecho de que tú conozcas la materia, conozcas lo que se tiene que hacer para poder llevar a cabo un proyecto inmobiliario de manera exitosa. Permisos, estructura legal corporativa adecuada, la relación con inversionistas, la relación con bancos, que esté bien documentado, el aspecto fiscal. Hoy en día, el aspecto en prevención de lavado de dinero, Correcto. Importantísimo. Correcto. Entonces, el conjunto de todas esas cosas me hace un desarrollador responsable, ¿no? En contraposición a uno negligente o ya no digamos pues el que está viendo cómo llevarse un beneficio indebido, ¿no? Que son realmente esos los que están haciendo preventas fraudulentas, ¿no? El que dice que va a hacer una cosa y realmente su proyecto ni existe, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero ahorita entramos al detalle de eso, ¿no? Contestando tu pregunta, creo yo, coincido con Pedro, el fideicomiso es un vehículo versátil, muy efectivo, pero habría que ver la escala del proyecto Es también. correcto. Así es. Ahorita que platicabas esto, creo que diste una parte en el clavo muy importante.
que se me vino a la mente cuando estabas hablando y creo que valdría la pena ponérselo en la mente de Claro, todos claro. los que nos están escuchando. Creo que cuando tú vas a hacer cierto tipo de inversiones, normalmente acudes a un profesional a consultarlo, ¿no? A veces le preguntas a un amigo, a veces le preguntas a un conocido, a veces contratas a alguien profesional. Y creo que hay muy poca cultura de los compradores en preventa de consultar a un abogado profesional que pueda darles una radiografía de todo lo que dijiste ahorita, que existe el gobierno corporativo, que exista la vinculación, quién tiene el terreno, quién está vendiendo, con el banco, y el comprador común no lo sabe leer, pero también a veces no quieren ir a contratar a una persona que los asesore Claro. desde el punto de vista jurídico, porque todo esto que dijiste es un análisis due diligence muy jurídico, ¿no? Entonces, creo que es bueno ponerle en la cabeza de todos los que nos están oyendo, cuando vayan a invertir en bienes raíces en preventa, también consulten a un abogado experto que pueda leer todos esos detalles que a lo mejor uno por su profesión no conoce, ¿verdad? A lo mejor un dentista va a comprar 5 departamentos en preventa, un departamento en preventa y el dentista no sabe leer las partes jurídicas, pues hay que contratar a un abogado, ¿verdad? Y que hay que poner ese tipo de mecanismos, due diligence para las preventas, también creo que como un producto que esté en el mercado. O sea, vas a comprar, contrata un abogado que te pueda asesorar y que sea experto en preventas también. O sea, creo que va formando parte de esta estructura, ¿verdad? Ahora, yo creo que arrancamos, probablemente dicho, en un extremo, en el punto de vista de si el desarrollador va a hacer el proyecto o no. Vamos a brincar un poquito ese capítulo. Oye, el proyecto, todo está muy bien, un desarrollador tiene todo en regla. ¿Qué pasa cuando se retrasa? Digo, ya hablamos que hay diferentes razones o situaciones que no están en el control del desarrollador. Por eso, pero tú las sabes porque tú eres el desarrollador y tú estás viendo los tiempos y tú estás viendo en ese ejemplo de la carpeta que estuvo lloviendo y que no la puede terminar. Pero en el caso de una preventa, pues muchas veces es el dinero que la gente ha juntado y le ha costado y sabe que le va a costar un 15, 20, 30% de enganche y sabe que tiene que estar preparado porque cuando esté terminado, pues tiene que pagar el resto, que lo platicamos en el capítulo pasado, que lo adecuado es no invertir pensando en una fecha. Oye, es que te dicen que te lo van a entregar en 2 años y tú te vas a casar en 1 año, 8 meses. Híjole, no te arriesgues por situaciones que no estén en el control de nadie. Pero regresando otra vez, si en un momento dado se retrasa la obra y la persona tenía pensado, suponiendo X fecha, otra vez, el comprador no sabe las tripas. Para él, simplemente el desarrollador se atrasó y me tiene que cumplir. ¿Cómo se puede o cómo es el trato desde el punto de vista del desarrollador? ¿Cómo lo protege legalmente el documento? Que ahorita quisiera entrar en eso, que si la oferta de compra y que si promesa de compraventa, lo que sea. ¿Cómo alguien que ahorita está en una situación de algún retraso, de algún proyecto, cómo puede él sentirse pues que simplemente es un retraso normal y no que el desarrollador quiera cometerle un fraude porque no se vaya a hacer el proyecto, se vaya a quedar a medias? O sea, la pregunta es, ¿el documento que se firma inicialmente, que normalmente es la oferta de compra, sí te da algún derecho o no? Sí, ¿O no? sí, por supuesto. Aunque sea unilateral. Sí, te voy a decir porque lo que pasa es que la ley distingue la oferta como dentro del capítulo del consentimiento como un contrato unilateral, y al hablar del contrato de promesa te dice también que el contrato puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Y hay otra parte de la ley donde nos dice, nos habla sobre la presunción. La presunción es, pues yo puedo deducir una cosa que es desconocida partiendo de hechos conocidos, ¿no? Entonces, si yo te estoy entregando una oferta de compra y te estoy dando dinero y tú no me lo regresas o me dices, no, ¿sabes qué? Pues ahí te va de regreso, pues es dable presumir que hay un contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, tú no me estás devolviendo la lana, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, es eso como punto de partida. Ahora, en cuanto a estos retrasos, yo insisto en esta parte de qué es negligencia. Negligencia es, sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hice. Exacto. ¿Verdad? Ese es punto número 1. La otra es impericia. Oye, no sé lo que estoy haciendo. No sé qué trámite va, a dónde, qué tengo que presentar. Y tercera,
que es así, pues difícil, ¿verdad? Caso fortuito, fuerza mayor. Oye, pues si viene COVID o viene un huracán o hay desabasto de agua, pues ¿cómo le hago? ¿Verdad? Claro. O sea, por más buena voluntad que yo pueda tener, pues no puedo. Y dentro de esas categorías hay una subcategoría que es actos de autoridad, porque son irresistibles. Tú puedes presentar tus trámites y está todo perfecto, pero si la autoridad guarda silencio, pues tú no avanzas a la siguiente etapa. Si tú no avanzas a la siguiente etapa, pues no vas a tener o licencia de construcción o autorización de ventas y ahí te vas a quedar. Exacto. Entonces, habría que ver en dónde estamos. El contrato normalmente, un contrato de preventa normal, prevé un plazo para entrega. Y si no llegas, probablemente unas prórrogas, ¿no? Que amplían, digamos, ese plazo. Yo lo que sostengo es, si se trata de un desarrollador que incurre en negligencia o en impericia, pues hay una responsabilidad, ¿no? Ya te tiene que responder el desarrollador. Pero hay gente que hace las cosas bien y no le responden las autoridades. Entonces no es una cuestión de voluntad del desarrollador, es algo ajeno a él. Ya. Habría que ver dentro de toda esta iniciativa, dentro de todo este esfuerzo que se pretende hacer legislativamente hablando, ¿qué podríamos hacer para que la autoridad sí me conteste? Porque ahorita, pues haz de cuenta que reciben el trámite, pero no te contestan, ¿no? Ya, claro. Y lo que te dice estrictamente la ley es que pues, hay una negativa ficta, ¿no? Que tendría que llevar un proceso yo para tener una negativa expresa, ¿no? de la autoridad. Pero pues de aquí a que pase eso, los proyectos corren, ¿verdad? Y luego el tiempo está contando y los intereses contabilizando. ¿No? Ya nos platicará Pedro un poquito más de eso. Entonces, como que entrar en un tema de controversia con la autoridad, pues creo que no es algo benéfico. Más bien yo creo que la ley debe de contemplar mecanismos en los que si no me contesta la autoridad, pues pueda yo más bien presumir que sí tengo el trámite. De acuerdo, exacto. Favorable. Claro. Afirmativa ficta. Afirmativa ficta es sería en contraposición a la negativa ficta. A la negativa ficta. Mira, definitivamente, volviendo un poco a los vicios del mercado para poder contrarrestarlos con iniciativas y legislación, hay un tema que a mí me toca ver siempre, que me siento a platicar con un cliente que hoy en día tiene un proyecto retrasado, ¿no? que vamos tarde, ¿no? Y siempre es el desconocimiento del mismo contrato, de ese contrato de oferta y aceptación. O sea, llegan los clientes y no lo leyeron. O sea, siempre es, oye, ¿por qué? Y es que tú dijiste, y la obra está parada, entonces no te doy la mensualidad, y empieza un debate, ¿no? Entonces, lo he dicho en podcast, lo he dicho en entrevistas en vivo, lo he dicho en shorts, y lo seguiré diciendo, y es un foro que lo voy a decir ahorita, compadre, porque sé que hay mucha gente escuchando. Es correcto. Lean los contratos, todas las cláusulas, y las más importantes son las cláusulas de salida, tanto del desarrollador como del cliente. ¿Qué pasa si se quiere salir el desarrollador? ¿Qué pasa si se quiere salir el cliente? ¿No? Por supuesto, ¿qué pasa si yo quedo mal como cliente y qué pasa si el desarrollador queda mal como desarrollador? Es correcto. Los contratos incluyen esas cláusulas hoy en día, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que cuando llega una persona y da un anticipo, vamos a hablar de un departamento de 5 millones de pesos, entonces llegan y tiene que dar 1 millón de anticipo. Normalmente ese anticipo en los flujos de obra, lo primero es que pagamos la comisión del vendedor. Entonces, por favor. Siempre la pagamos, compadre, y a tiempo. ¿Sí? Búsquenos todos los brokers, por favor, ¿no? Cuando la paga, entonces ya cuando te da el dinero el comprador, nosotros ya recibimos menos, porque claro. Si normalmente hay desarrollos que te piden el 10% de anticipo, una comisión de un broker va entre el 3 y el 5. Entonces, de lo que tú me diste de entrada ya se va el 30 o 50%. Es correcto. Eso es la comisión de mercado. En playa es hasta el 10%. Hasta el 10, O sea, no creen que estamos altos en mercado. No vaya a pensar el público que estamos altos. No. Aquí estamos en un nivel bastante considerable. Segundo, cuando tú das la lana, normalmente ese dinero que tú das de anticipo sirve para los gastos operativos del proyecto. ¿Sí? O sea, le estás pagando los sueldos a la gente y estás pagando los intereses al banco. Para eso sirve ese dinero. No es para construir. Exacto. O sea, el primer 10, 15, 20, hasta el 30% es para gastos operativos y intereses al banco. La obra
la mayoría de las obras, las grandes, hablando de los grandes desarrollos inmobiliarios, se hacen con la deuda bancaria. O sea, esa es la realidad. Y entonces ese dinero sirve para irle pagando al banco los intereses mientras se construye la obra, del dinero que ya recibiste para construcción. Entonces, imagínate que llega un punto donde llega el cliente y te dice ahorita que los proyectos están lentos o parados. Quiero mi lana de regreso ahorita. Yo no la tengo. O sea, está invertida en el proyecto. Correcto. ¿Sí? Cuando es un proyecto andando no pasa nada porque agarras la unidad, la revendes y le vuelves a dar vuelta muy rápido. Pero con la crisis que tenemos actualmente en Nuevo León, de muchos desarrollos en este conflicto, las 5 crisis que hablé más atrás, ¿cómo le haces, compadre? Pero el contrato lo prevé, el contrato lo dice, pero normalmente la gente no lo sabe. Nosotros como desarrolladores, si llega el tiempo que se vence el contrato y se vencen las prórrogas, ahí viene muy claro que tenemos que pagar intereses. Hay que leer la oferta, ¿no? Correcto. Algunos desarrolladores ponen un interés fijo, otros ponemos un interés variable, otros nos vamos a la tasa de referencia, pero ahí viene muy claramente que se pagan intereses y el desarrollador te queda mal. Oye, no tienes la lana como desarrollador para regresarle en ese momento por circunstancias del proyecto. Bueno, pues empieza a pagar intereses y que el cliente no demerite el valor de su dinero, ¿verdad? Siempre y cuando te hayas tomado la libertad de que cuando compraste, revisaste al desarrollador, revisaste quién era, cuál es el empresario, todos fuimos nuevos, alguna vez yo fui desarrollador nuevo y cumplimos, o sea, pero tienes tú que como comprador tener ese feeling de dónde voy a entrar, qué documento voy a firmar, voy a leer las cláusulas, voy a hacer el due diligence correcto y entonces ese documento te da derechos reales, como lo acaba de expresar el abogado, y te da derechos reales de tal manera que si un desarrollador se le ocurre vender ese departamento o propiedad otra vez con otra oferta, eso ya es penal y ya es fraude. ¿Sí? Y creo que así es como lo han estructurado los fraudes que ha habido, porque venden doble. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que ser claros, la oferta funciona bien, es un mecanismo viable. ¿Por qué no podemos firmar contratos de promesa de compraventa? Porque actualmente un proyecto que empieza a florecer no tiene régimen en condominio, al no tener régimen en condominio no tiene expediente catastral, al no tener expediente catastral pues no te puedo prometer a la venta con esa seguridad que te voy a vender algo que todavía ni ha nacido. Claro. Te puedo prevender algo que va a nacer y que va a existir. Pero por eso es ese contrato. Pero hay derechos reales, hay compromiso de los desarrolladores, nada más que hay que tener la cultura de leerlos bien, de saber a dónde estamos entrando y, por supuesto, acercarse a hablar con el desarrollador. De repente sucede que los clientes se dejan llevar por chismes de algunos abogados, algunas personas irresponsables o algo, y en lugar de acercarse con el desarrollador, se empiezan a ir con el chisme y en lugar de ir a platicar a ver qué está pasando, pues empieza la negativa y no, y va a haber fraude, y ya pasó, y salió una nota en el periódico que habla de que hay muchos fraudes ahorita, y empieza el amarillismo, empiezan los problemas y se van con un abogado que al final, si es responsable, les va a decir, no, vamos con la desarrolladora y vamos a platicar, y si es irresponsable, decir, vamos a demandarlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante saber que el due diligence por parte de los clientes, el consejo de un experto que te asesore, que te ayude, ya sea que el broker sea un experto, que contraten un abogado experto y que lean los contratos, ayuda muchísimo a disminuir el riesgo inmobiliario, ¿verdad? Sí, Creo que por ahí va la cosa. Sí, porque como lo hemos platicado, desgraciadamente a veces en la mente de una persona, lo que es su verdad después de repetirla muchas veces se convierte en verdad de varios. Sí. Aunque en el fondo sea una mentira. O sea, lo que quiero decir es que, como decías tú ahorita, si alguien dice, oye, es que ese desarrollador está cometiendo fraude y se lo platico a un amigo y otro amigo, pues ya todos piensan que ese desarrollador está cometiendo un fraude, pero finalmente pues está en una situación solamente de retrasos que se dieron por diferentes circunstancias. Me mandó gente sabiendo que íbamos a tener este podcast, me han mandado algunas preguntas, sobre todo la mayoría de la gente pensando, como les decía ahorita, oye, pues es que yo tengo ahí un dinerito guardado y quiero entrarle, pero me da miedo. Tengo miedo de ponerlo y al rato que sea uno de los fraudes. Que lo platicamos también en algún momento. Creo que ahorita sabemos de 2 o 3 casos. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Son 2 casos perfectamente documentados que las Claro. personas están en la cárcel o llevando un proceso penal, que son fraudes. Y el resto, quiero ser claro porque lo iba a decir en una entrevista, no tuve la oportunidad. Lo quiero decir aquí porque pues, yo sé que... Por favor, este es tu foro. Jim Toll, el experto en estudios inmobiliarios de México, le mando un saludo a mi compadre. Saludos a Jim. Él ha dicho en los estudios, lo ha documentado, que en los últimos 10 años ha habido más de 40,000 preventas
40,000 preventas en Nuevo León, ¿sí? Ujú. ¿Cuántas de esas 40,000 preventas llegaron a esos 2 casos documentados que están en un proceso jurídico de Correcto. fraude? Son cerca de 600, 700 preventas de 40,000. O sea, imagínate el porcentaje Sí, tan correcto. chiquitito, ¿no? Entonces, quiero posicionar a todos los que nos están escuchando para que vean el porcentaje realmente de fraudes que hay es muy chiquito. Es más el Claro. miedo infundado Claro, claro. por ese amarillismo que la realidad de las Correcto, cosas, ¿eh? correcto. Entonces, yo he visto a mucha gente ganarse mucha lana en preventas, donde agarran el departamento, negocian con el desarrollador, a la hora de negociar piden poderlo pasar la venta antes de que se termine el Exacto. proyecto, y en Le el saca la brinquito plusvalía. se ganan Sí, $1 claro. millón de pesos en Sí, una claro. o 2 preventas. Sí, claro. O sea, yo lo he visto, lo he vivido, yo lo he firmado como desarrollador. Entonces, las preventas es un gran negocio, pero es un perfil de inversionista el que aplica las preventas, Así es. y que tengan estómago para saber que si se atrasan, encontrarle el lado positivo, negociar con el desarrollador y esperarse a que la plusvalía se genere Es y correcto. poder prevender o traspasar la venta antes de que se escriture. Entonces, hay herramientas, hay estrategias y creo que vale la pena platicarlas de eso. Sí, yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? Digo, por ahí la frase de que dice, oye, si te ofrezco una preventa, pues te da miedo porque tiene riesgo. Pero si te lo ofrezco cuando ya está terminado, se te hace caro. Entonces, Exactamente, qué ¿estás de buena. acuerdo? Oye, deja tu carro. También me pasa que terminamos las plazas comerciales y, oye, compadre, ya acabaste, sí. Oye, véndeme un local. Sí, claro, con mucho gusto, vamos a la plaza. No, compadre, pues yo quería ese de la esquina. Compadre, ese fue el primero que se prevendió Claro, hace 2 o exacto. 3 años, Así ¿verdad? es. O sea, Claro. también están caros porque ya está construido, Claro. ya pasó el tiempo de preventa. Y segundo, las mejores ubicaciones ya se fueron. Son O sea, las primeras, claro. esa es la ventaja de la preventa. Compras a mejor precio, compras ubicación, compras con oportunidad, Así es. te autofinancias porque la mayoría, el 95, 99% de las preventas son sin intereses. Entonces, es una gran herramienta, solo hay que saber usarla. Acuérdate aquí que, como dicen, queda bien con una persona y se lo va a platicar a una más. Sí. Pero siente que queda mal con alguien y se lo va a platicar a 10. Desgraciadamente, todo este tema de los retrasos de las preventas, pues volvemos a lo mismo. Son los temas amarillistas, son los temas de la gente que se queja porque se retrasó. Pero creo yo, más bien, no hay duda que si un proyecto se retrasa, pues el tiempo está a tu favor. Porque cada año va subiendo de valor. Oye, yo esperaba comprar un departamento que el valor de hoy eran 3 millones de pesos y cuando me lo entregaran iba a costar 4 millones de pesos. Pues resulta que no te lo entregaron en ese momento, te lo entregaron un año después. Por eso, pero pues ya no cuesta 5, ya cuesta 6. O sea, finalmente siempre te da a tu favor. Correcto. El tema, cuando lo he platicado con gente, me dicen, pero ese no puede ser. ¿Cómo? Pues si yo quería que me lo entregaran. Pues desgraciadamente, volvemos al mismo punto. Hay temas... o como se dice, act of God, ¿verdad? Que es un tema muy claro donde, pues, oye, llovió, el COVID, hubo ciertos temas, pero tu inversión vale y la sigue teniendo. Te decía que de las personas que me han estado preguntando, me decían algunos de ellos que qué pasaba cuando había ciertos retrasos, pero yo me quiero centrar ahorita, para toda la gente que nos está viendo, ¿cuáles serían los puntos ideales o básicos que tiene que tomar en cuenta alguno de nuestra audiencia, que tiene que tomar en cuenta para que se sienta lo más tranquilo posible en entrar a una preventa? ¿Qué le tiene que pedir a su asesor de ventas del proyecto? Claro, es una excelente pregunta. Mira, en tema de investigación o due diligence, como decía Pedro, o sea, una de las cosas que tienes que cerciorarte es primero que quien te está ofreciendo el inmueble, pues tenga autorización del dueño o que sea el dueño, ¿no? Eso sería, pues, lo primerito, ¿no? Correcto. Porque tema de fraude, lo primero es eso, ¿no? Que Sí, alguien claro. te esté ofreciendo algo que no tiene autorización para andarlo. Claro. Entonces, ahí empiezan muchos problemas, ¿no? Luego, lo segundo es, y no porque lo ponga en este orden, ¿no? La ley hace y las normas hacen varias referencias de un listado bastante grande, pero dentro de lo más importante es, pues, que esté pagado las contribuciones, que haya un título de propiedad, la autorización, como te digo, del vendedor, los permisos. Y en este tema de permisos, creo yo que es muy importante distinguir qué permisos, ¿no? O sea, que el comprador sepa
que existe licencia de uso de suelo, que existe licencia de construcción, que existe autorización de condominio, como para ir visualizando, o sea, qué es lo que tiene que hacer el desarrollador para que al final a mí me entregue un departamento, ¿no? Exacto. Que me entregue mi lote o mi casa, lo que sea, ¿no? Entonces, concientizándome de eso, yo ya puedo ubicar, bueno, pues es que le falta todos estos permisos adelante, ¿no? Y puedo yo asesorarme con un abogado y decir, oye, pues el proceso urbanístico en total pues, va a tardar 3 años, 4 años, ¿no? Yo creo que es un ejercicio responsable como consumidor. Y hay una parte que a mí me gustaría platicar con ustedes, intercambiar puntos de vista, porque creo yo que, o sea, lo que hace diferente un inversionista a un comprador es decir, conscientemente yo asumo el riesgo, ¿no? El inversionista dice, órale, yo asumo el riesgo. El comprador está pensando en que quiere su casa o si quiere su departamento, ¿no? O sea, hay un ánimo distinto. Totalmente. Entonces, cuando hablabas, Pedro, de la estructura de capital y ya entrando a lo mejor un poquito en el sentido de la iniciativa del PAN concretamente, que es el que propuso y David de la Peña, pues ellos hacen hincapié en capital, que el desarrollador debe tener al menos el 70% del capital de riesgo, ¿no? Que pues si ya tienes el 70%, pues ya para qué quieres preventa. Correcto. Pero viendo eso, creo yo que es muy importante que la audiencia entienda qué es la estructura de capital, ¿no? La estructura de capital en un proyecto inmobiliario se compone por capital de riesgo, que son representados en derechos fideicomisarios, en acciones, en ese papel que a mí me dice que yo soy inversionista, pero del proyecto. Está la preventa, en la cual yo soy un comprador que va a tener al final del proyecto una unidad, ¿verdad? Y luego está la parte más importante, yo le pondría el 70%, no sé, Pedro, ¿tú qué porcentaje le pongas? 60-70%, que es el crédito puente, el crédito bancario, ¿no? Que es, digamos, la última parte con la que ya termina el desarrollador de hacer el proyecto, ¿no? Entonces, creo yo que hoy en día, si tomamos como referencia el capital de riesgo, como esa parte inicial con la que voy a arrancar para empezar a hacer el proyecto, pues podríamos tomar de referencia, por ejemplo, cómo hacen las cosas en las startups tecnológicas, ¿no? Donde hay rondas de financiación, donde hay una emisión de acciones de serie A, serie B, serie C, y adaptarlo a lo mejor a lo que estamos viviendo en el mercado inmobiliario. De tal forma, a lo mejor que yo pongo una serie A para representar, pues, terracerías. Y luego serie B para representar cimentación y estructura. Y así sucesivamente, ¿no? Pues voy haciendo llamados de capital a inversionistas que conscientemente me dicen, aquí está mi lana y yo asumo el riesgo, porque le tiro a un rendimiento de proyecto. No le estoy tirando a que me des una unidad el día de mañana, ¿no? Entonces creo que eso es a lo mejor un punto de partida que a manera de práctica pudiéramos adoptar, ¿no? Ahora, en un momento dado, suponiendo que esa iniciativa avanzara como está actualmente, vamos a hacer el supuesto. Si avanzara como está actualmente, ¿es viable o no es viable, Pedro? O sea, el tener ese 70%, ¿qué va a implicar? Digo, tenerlo, obviamente, desde el punto de vista financiero, pero toda esa cadenita, ¿a dónde va a llevar al que, estando vigente ese reglamento o esa ley, cómo sería de ahí en adelante? ¿Es factible o no es factible? Mira, tiene pros y contras y quiero empezar con los pros. Porque, pues, la verdad es que tiene pros. Como lo dije hace rato, la conceptualización es buena, la intención es buena, pero llevarlo a la práctica pudiera ser catastrófico, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa. Como me dijiste, oye, vamos a suponer que para hacer un edificio de departamentos, bueno, bien rápido, 30% de las personas en Nuevo León hoy en día prefieren vivir en departamentos, ¿eh? O sea, entonces, vamos para lo vertical. Lo vertical es la principal problemática de las preventas, o sea, hablando de preventas particularmente. Entonces, pero para hacer un edificio de ese tamaño necesitas bastante lana. O sea, el terreno ahí está, pero el terreno es entre el 5 y el 10%. Entonces, ocupas bastante lana para construir. O sea, casi todo es concreto, es varilla, ventanas, ¿no? A diferencia de hacer un fraccionamiento horizontal donde la tierra ya puede representar hasta el 50%, entonces hay poca construcción, ya está la tierra físicamente ahí, ya está pagada, ya está aportada a un fideicomiso.
Entonces, hablando de todo esto que ha pasado en Monterrey, de Nuevo León, donde se habla de las preventas, realmente estamos hablando de el 90% de las preventas son departamentos, o sea, es vertical, departamentos, oficinas, locales, consultorios, pero es vertical, no horizontal en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa en eso? Si yo te pidiera tener el 75% de los recursos en una cuenta de banco, primero, el banco no los va a soltar. O sea, no hay banco que te diga, ahí te va el 70% y empiezan a pagar interés. Claro, o sea, claro. no hay manera de que pase eso, porque no es el uso del banco. Así no funcionan los bancos. Yo ya platiqué con bancos en lo privado y ya me dijeron, si esa ley sale, nosotros nos retiramos de Nuevo León. O sea, no vamos a participar, no se puede, es inviable. ¿no? Segundo, ¿qué va a pasar? Entonces, como los bancos nacionales, locales no le entran, pues va a tener que ir a banca extranjera, ¿no? Ajá. Para que una empresa aplique a créditos extranjeros, ya sea en Estados Unidos en dólares o en Europa en euros, con tasas muy bajas, porque la verdad es que son tasas muy bajas, y puedas transformar y correr el riesgo de transformar euros o dólares a pesos y tener el riesgo bancario, pues tiene que ser una tasa muy baja, pues hay muy pocas empresas que lo pueden lograr. Tienes que tener activos en el extranjero, grandes, grandototes. Entonces, el desarrollo inmobiliario se va a concentrar en muy pocas empresas de muy gran escala y seguramente empresas extranjeras, chinas, europeas, británicas, estadounidenses, van a ver una área de oportunidad y se van a venir a construir aquí a vender a precios excesivos. Correcto. Entonces, vas a encarecer la vivienda vertical, vas a encarecer la edificación. La edificación en la ciudad va para arriba, lo mismo que dice mi amigo Jim Toll. Vamos a ser una ciudad de más de 10 millones de habitantes en menos de 10 años, yo creo que como en 8. Y se va a ir para arriba el precio simplemente por la oferta, por la demanda, ¿no? Ahora súmale que ahora el que te va a vender es dueño de todo y te dice, pues yo te vendo a tal precio. Exacto. Y si quieres y con estas condiciones, pues se va a perder la preventa. Entonces, si hoy en día los primeros inversionistas en bienes raíces han encontrado una puerta en las preventas al decir, pues voy y doy 500,000 pesos, 300,000 pesos, 100,000 pesos y voy dando mensualmente 10, 15, 20, 30,000 pesos, encontrar una puerta para hacerse de una propiedad y poder recibir rentas como inversionistas, ya esa puerta no va a existir. O sea, llegas con la lana completa, porque aparte, después los créditos hipotecarios no te dan el 100%. Exacto. Tienes que aventar. Entonces, si tú dices, uy, entonces tengo que aventar el 10, 15, 20% que me pide el banco ahorita de contado, tengo que aventar 1 millón, 1,5 millones, y luego me van a prestar el resto en un crédito hipotecario y a precio carísimo, se va a hacer un círculo y nos vamos a convertir en un mercado de rentas, ya no de ventas. Exacto. Entonces, hay un riesgo catastrófico en esto. O sea, hay un riesgo importante que tenemos que ver en la práctica común. Yo diría que yo soy partidario de regularlo, pero desde un punto de vista donde vaya piso parejo. Así es. Hay una ley actual que regula las fintech. O sea, las fintech es alto riesgo. O sea, claro. La fintech apenas están haciendo en México. Hay mucho que hacer todavía. Me gusta mucho. Yo estoy explorando modelos para financiarnos a través de fintech. ¿Por qué? Pues porque hoy en día los desarrollos inmobiliarios estamos ahogados en deudas bancarias, que pues así funciona, pero alargar tanto los tiempos como ha pasado, pues hace que los proyectos se endeuden mucho y cuesten muchos intereses. Entonces hay que ver. ¿Qué te dice la ley fintech? Para que alguien invierta en fintech, tienen que firmar una declaratoria de riesgo. Y no unas firmas como 7. O sea, las tienes. Yo acepto que el dinero puede pasar y que el dinero se puede perder. Y que sí, acepto. 7 veces le tienes que picar, acepto. Entonces, ¿para qué es la conciencia? Entonces, yo diría, oye, también es importante que ese cliente, como decías ahorita, que no está metiendo un capital de riesgo en equity, ese dinero se puede perder, como decías, o puede ganar poquito, ¿no? Porque es riesgo. Pero si tú vas a comprar en preventa, ya tienes que saber que hay un riesgo. Porque no estás yendo a comprar una casa terminada. Aquí está tu casa. La pagas y te la entrego, ¿no? Ese es un comprador como vas ahorita a la agencia y a lo mejor ves un carro y dices, quiero ese, ¿no? O sea, yo he pedido carros y no llegan. Claro. Yo he pedido carros, he ido a agencias a pedir carros y ahí están 6, 8, 10 meses en espera y no llegan, ¿eh? Y es lo mismo, estoy pidiendo un carro y tuve que dar un anticipo y no llegó y no hay una ley de preventas de carros, ¿verdad? O sea, y conozco mucha gente que no llegaron sus carros. Entonces, pero en el tema de las bienes raíces hay que saber muy claro que si tú compras en preventa, estás comprando para invertir y es un riesgo. O sea,
tiene que existir una declaratoria de riesgo donde tú sepas que se pueden alargar los proyectos, ¿no? Y que hay ciertas condiciones de salida, de entrada, de que se alarguen. Hay momentos en los que, oye, pues te regreso la lana, pero pues déjame vender el bien y con eso te pago, porque el dinero ya está invertido en la obra, ya se erogó de las arcas de una empresa, ¿no? Correcto. Y dentro de esas prácticas, hace rato, dentro de la investigación que estoy haciendo de prácticas en otros países de esto mismo, platicaba con alguien que desarrolló muchísimo en Colombia. En Colombia hay un modelo de preventas muy interesante porque sí es obligatorio el fideicomiso. Definitivamente, como dices, abogado, creo que es importante que si voy a prevender una casita de 200 metros, pues el fideicomiso es extremadamente caro. Correcto. Pero a lo mejor hay que ver modalidades de cierto, como lo habla la ley de desarrollo urbano, pues de cierto nivel para arriba aplica un lineamiento y de cierto nivel para abajo aplica otro. Creo que se podía regular. Pero ¿qué decía él? Es que teníamos que tener prevendidos el 80% para que el banco diera la lana, el 80%. Pero la lana no se la dan al desarrollador, se la tenían que dar al fideicomiso y al banco. Y ahí estaba registrada la corrida financiera para hacer un negocio viable y el dinero salía para lo que es. Los bancos ya están acostumbrados a administrar por avance de obra, ya existe esa como práctica de revisar si la obra está avanzando o no por parte del banco para darte la lana, es algo común. Entonces, creo que hay mecanismos que se pueden ir gestionando y sí creo que si se llegase a aprobar como está ahorita, sin pedir el consenso de todos el ecosistema, pudiera llegar a ser catastrófico para el mercado local. Y creo que habría un impacto en el incremento de los precios, habría muy poca oferta de entrada mientras el mercado se ajusta, que eso a lo mejor serían 5 o 7 años, ¿no? Correcto. Y creo que los precios actualmente se irían a las nubes y se convertiría en un mercado de renta más que de venta. Es más lucrativo construir y rentar. Es correcto. Si ya tengo el 70% de los recursos en el banco, ¿no? Así es. Entonces, creo que esa parte hay que verla, hay que entenderla, hay que platicarla y discutirla incluso no solo entre los profesionales inmobiliarios, sino también con el comprador que se ha beneficiado de las preventas. Según la estadística, hay más de 40,000 compradores en preventa que se han beneficiado. ¿Qué opina la gente que se ha beneficiado, no? Ahora, hay un tema ahorita que les quería preguntar a los dos. Hablamos de que tú sugieres y obviamente que realmente el desarrollador pues tenga los elementos o la autorización del dueño del terreno o el desarrollador, perdón, o que sea una aportación, pero que sea realmente como autorización del dueño, vaya, no recuerdo qué término utilizaste ahorita. Pero los dos mencionaban que es muy importante que no se inicie la obra o que no se tenga, que se tenga el permiso de construcción. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿verdaderamente existe algún desarrollador que se arranque sin el permiso? A lo mejor van a decir, sí los hay, por eso, pero ahorita, ¿qué tan factible es eso? O sea, no, es que no tiene permiso. A ver, ¿y dónde crees tú que no tiene permiso? Porque creo que todos sabemos a lo mejor algún caso extremo en el que sí se avienten y que el desarrollador diga, no, yo prefiero pagar multa. Pero verdaderamente eso funciona, porque la ley, no, digo, te van a estar teniendo, no, es que le doy un moche, por eso, pero pues no se trata de eso. No. O sea, el tema es que ahí se va a quedar atorado. Vaya, la pregunta específica es, ¿se puede arrancar una construcción sin un permiso? Mira, es de esas áreas grises de las que hablaba al principio, ¿no? Porque lo que te dice la ley de asentamientos humanos es que no, o sea, que no puedes hacer una venta si no tienes el permiso correspondiente, ¿no? Ni ofrecer para venta. Pero entonces eso nos lleva a cuestionar, entonces, ¿qué es la preventa? Porque la preventa, según la NOM, esta de Profeco, la 247, es una modalidad del contrato de promesa. Y tiene 3 cosas que debe tener para que sea preventa, ¿no? O sea, una es, el acto no te está implicando transmitirle ahorita un inmueble, punto número 1, sino la promesa de celebrar un acto futuro. Eso es como punto número 1. Punto número 2, debe haber un proceso en el que yo voy a llegar a la escrituración. Ese es el segundo requisito que debe prever. Y tercero, pues debe haber incumplimientos, ¿no? O sea, el del comprador, y lo que te dice ahí es que también del vendedor, ¿no? O sea, si yo no cumplo la parte que a mí me toca, yo tengo que asumir ojo, la parte que a mí me toca, ¿eh? La parte que está fuera de mi alcance es de lo que tendríamos que ponerle puntos a las is. Entonces,
tendríamos que ver en la ley de asentamientos humanos, incluir la figura de la preventa como tal, ¿no? Ok. Entendida la preventa en esta figura que ya nos anticipa cómo es la NOM 247. Y luego, ya habiéndola definido, ok, ¿dónde cuelgo? ¿De qué trámite me voy a colgar para que se valide cuándo puedo empezar a prevender? Ujú, ¿Me explico? claro. Ahorita decía Pedro, y yo coincido con él, en la licencia de construcción. Porque en la licencia de construcción, mi cono de incertidumbre ya se redujo. Correcto. O sea, al principio, pues, oye, no tienes permisos, pues el cono de incertidumbre es grandísimo. Pero cuando ya tengo la licencia de construcción, pues ahí ya no. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué habría si el proyecto necesita capital de todos modos? ¿Qué habría antes de la autorización de preventa? Capital de riesgo. Ujú, Rondas de financiamiento, como Sí. sucede en las startups tecnológicas, Es ¿no? correcto. La serie B, serie C, las que sean, ¿no? Eso es lo que probablemente había. Pero no a razón de un 70% porque encareces mucho, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Pues el banco me va a prestar a que Pedro TIE más 2, 3, 4, No, bueno, los 5, inmobiliarios son de 4.5 a 6.5. O sea, TIE más 4. sí. ¿Cuánto te gusta que te pida un inversionista que va a poner capital de riesgo? claro. 10 que más sí. 10 de Sí, perdido, ¿no? correcto. Tiene por 2. 10 por 2. Perdido. Sí, sí, No, sí, se sí, o sea, perdió. Bueno, ya está 7 la tiene, no tiene por 3. Más o Entonces, menos. entonces No. te va a pedir Muy alto el costo muy alto. financiero. Entonces, llegar con un 70% de capital de riesgo, pues alguien tiene que pagarlo, ¿verdad? Correcto. Porque pues los inversionistas van a querer su lana de regreso. Claro. Pues lo va a tener que pagar el comprador, porque, bueno, ya se redujo el cono de incertidumbre. Sí, nomás que pues como se redujo el cono de incertidumbre, ahora el precio es más caro. Es correcto. Entonces, ese es el tipo de cosas que tendríamos que ver. La iniciativa, pues, coincido contigo, ¿ah? O sea, es algo bueno para ya regular una situación que tiene muchos grises, pero yo la veo en 3 vértices. O Ujú. sea, vértice urbanístico, ¿de dónde me voy a colgar para autorizar la preventa? Y definir qué es una preventa, ¿no? Para que pueda yo hacerla. Luego, 2, vértice civil. Pues existe la oferta de compra y existe el contrato de promesa bajo la legislación civil. Ujú, Hay que prever que la preventa es una modalidad, refiriéndonos específicamente a lo inmobiliario y homologarlo con lo que te dice la NOM 247 que necesita, que son esos 3 requisitos que te digo. Ajá. Y el vértice penal. Habrá gente que si hace las cosas mal, bueno, tiene que preverse. Si ya se Correcto. prevé ahorita, vamos a suponer que yo para obtener el permiso de preventa, si se regulara esta situación, si requiero presentar ciertos documentos, por decirte algo, el balance general y las asambleas donde yo ya capitalicé y acredito, no el 70%, pero algo más razonable, vamos a Ujú. decir un 15, 20% del capital requerido para hacer el proyecto. Ujú. Bueno, y yo falseé ese balance general y falseé las asambleas y todo lo demás para que me dan el permiso, Pues bueno, es correcto. bote, penal. ¿verdad? Claro, Eso es fraude. claro. Si yo en mi contrato de promesa estoy mintiendo sobre los permisos que sí tiene o sobre las autorizaciones que debo tener para poder vender, ofrecer, y la uso y la estoy vendiendo 2 veces, pues fraude. ¿verdad? Totalmente. Entonces, son esos 3 vértices, no sé si coinciden conmigo, que yo veo, o sea, a reserva obviamente de hacer una reforma más profunda, pero si hubiera que empezar por algo, yo diría por esos 3 vértices, ¿no? Ok. Mira, a ver, traigo 2 temas. ¿Por qué iba a la pregunta con esto? Y para darle un poquito de claridad o tranquilidad a la gente que está en un proceso de algún proyecto de retraso. A ver, si ahorita estamos hablando de algún proyecto de retraso, y me lo puedes contestar tú porque tú lo vives como este proceso, no hay o sea, no hay proyectos ahorita en retraso. Repito, las notas amarillistas donde digan, es que ese proyecto es un fraude porque no tiene ni siquiera licencia de construcción. A ver, si ya hubo, ya está en obra o ya se tiene una obra arrancada, pues obviamente, claro que tiene la licencia o claro que se tuvo. Entonces, correcto. yo te quiero preguntar a ti, que tú debes de tener más claros los números. ¿Cuál es el primer paso que tú haces como desarrollador cuando vas a iniciar un proyecto? Amén del tema del modelo financiero, lo que sea. Cuando ya lo vas a arrancar, lo primero que haces es preparar la documentación y vas y pides un permiso. Es correcto. ¿Cuánto se tarda más o menos un permiso? Actualmente los permisos verticales 1 año. Ok, un año. 1 año.
pero también otro permiso muy importante es la factibilidad de agua. Eso es previo a la solicitud Bueno, del año, ¿no? para allá voy. O sea, he tenido de 3 meses y he tenido de 1 año y medio. O Eso sea, es lo que te quiero decir. Es un chorro de tiempo. Sí, ¿verdad? o sea, es un año de permiso, pero antes de eso tú tuviste que ver la factibilidad. Si te dan la factibilidad de agua, ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo es? Lo que quiero es tratar de encontrar los tiempos Sí. para que la gente vea en dónde es donde se desfasa. Sí. ¿Por qué? Ahorita ayúdame a enunciarlos, pero ¿por qué quiero llegar a eso? Porque qué bueno que se va o se está buscando que se regulen las preventas, pero las preventas no es regular nada más a los desarrolladores. No. Las preventas, o esto es regular también las autoridades, porque las autoridades también tienen, en algún momento dado, tienen que tener una corresponsabilidad, por lo que decíamos ahorita. Sí. Llega un desarrollador a quedar mal y vienen y se paran en tu oficina porque quedaste mal. ¿Y cómo le compruebas tú que se tardaron X tiempo en que te dieron tu factibilidad de agua, que era válida por cierto tiempo, y luego tu permiso sale meses después, y cuando ya cuando tienes que renovar la factibilidad de agua, ya se te acabó la licencia de construcción y la tienes que renovar, y para renovarla tienes que renovar los anteriores? Entonces, Sí, eso es un gran problema que tenemos ahorita muy vigente. exacto. ¿Por qué? Porque tú vas a pedir factibilidades. Ajá. Las factibilidades duran de vigencia entre 1 y 2 años, dependiendo dependiendo la dependencia que te lo dé, qué gobierno estatal, municipal Correcto. o federal. Sí, sí. Esas factibilidades, antes de la administración actual, las de agua y drenaje, por ejemplo, duraban 1 año. Mándale. O sea, te dan la factibilidad, al año se vencía. Entonces, me dan la factibilidad, íbamos al municipio a meter el permiso, y cuando salía el permiso, en la mayoría de los casos, la factibilidad ya estaba vencida. Correcto. ¿Sí? Entonces, hoy en día, ponle que te dan el permiso y la factibilidad le queda 1 año. Pero cuando ya tienes la factibilidad, ya tienes el permiso, todos los permisos de construcción en los municipios más importantes de la zona metropolitana duran 3 años nada más. Ujú. Te dan el permiso de construcción por 3 años. Cuando recibes el permiso de construcción, a la factibilidad le queda 1 año de vigencia. Correcto. Como platicamos ahorita, para ir con el banco a que te den un financiamiento, necesitas tener mínimo prevendido el 25%. Así es. Entonces, cuando te dan el permiso, sales, montas tu showroom, empiezan los vendedores a vender, empiezas con la publicidad y te tardas entre 6 a 8 meses en vender el 25%. Ujú. ¿Sí? Cuando llegas a esos 6 a 8 meses, a la factibilidad original, Sí. ya le quedan 2 meses de Correcto, vencimiento. correcto. Metes todos los permisos al banco, toda la papelería, y el banco se tarda 8 meses a 1 año en darte un crédito de grandes torres, 200, 300, 400, 500 millones de pesos, se tardan de 6 a 8 meses hasta 1 año. Ujú. Cuando recibes el crédito y estructuras y empiezas a construir, la factibilidad ya está vencida, Correcto. tienes que regresar, y si cambió la administración, cambian las personas y cambian las reglas. Correcto. Y nos han desconocido los documentos. ¿Sí? Después, el permiso de construcción le queda 2 años aproximadamente, a 1 año y medio, Ujú. pero es una obra que por su naturaleza vertical te vas a tardar 3 o 4 más de ese momento, porque te acaban de dar la lana, ¿no? Entonces es bien común que el permiso se venza durante el proceso de construcción y tengas que irlo a renovar. Ajá. Entonces, oh sorpresa, cambia la administración, cambian las reglas, cambian los reglamentos, llegas a querer renovar la licencia y te dicen, no puedes, tienes que ir a sacar todos los permisos otra vez porque ya cambió todo. Exacto. Te quedas con un proyecto, con un crédito puente a la mitad, que estás pagando intereses, con una gran cantidad de preventas, porque ya el proyecto tenía crédito, tiene permisos, tiene factibilidades. Entonces, se atora. Por eso nosotros en esta iniciativa, como bien decías ahorita, estamos buscando cómo poder, a través de las leyes de asentamientos humanos, a obligar a los municipios y a las dependencias municipales, federales o estatales a que los permisos no se venzan. Correcto. Si tú ya te dio un permiso y ya tienes un derecho adquirido, y no es del desarrollador, Ajá. es de la propiedad. O sea, Ajá, no claro, importa claro. quién desarrolla al final físicamente. La propiedad ya tiene permiso de construcción, ya tiene factibilidades, ya tiene sus permisos. No deberían de tener vigencia, porque en el camino el proceso natural es que antes si hacías horizontal no pasaba nada porque haces 10 casas y no, si no haces las otras 10 te esperas. Exacto. Pero en un vertical tienes que Correcto. terminar el edificio. Correcto, correcto. Y yo creo que las leyes y los reglamentos no están previendo esta nueva práctica de los últimos décadas, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí creo que debemos de incluir la discusión a las autoridades, y las autoridades tienen que hacerse responsables si un proyecto ya echado a andar te lo frenan por falta de permisos, por no renovaciones de permisos,
pues creo que la autoridad también debería tener por ahí una opinión de eso y una responsabilidad también. Pues porque te están deteniendo un proyecto que en su momento ya tenía permisos, Tenía y no permisos. te lo están renovando. Entonces, pues ya está teniendo ahí una situación negativa contra el desarrollador. Ya debería ser un derecho adquirido Exacto. con el cual confiaron los correcto. compradores que tienes un permiso. ¿Verdad? Es Pues ahí está el permiso. No lo podemos sacar por más tiempo porque no es como la licencia de conducir que dices Sí, 5 nomás- o 10 años. ¿no? O sea, exacto. Sí. aquí nada más hay 3 años y se acabó. ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí se tiene que considerar en la discusión esto. Debe ser de conocimiento público de todos los que nos están escuchando y de la gente que va a comprar sepa que todos los permisos de vertical se vencen en 3 años. O sea, depende de dónde lo compraste, se va a vencer, ¿no? Y lo común, fíjate que tú puedes platicarlo, tienes mucha experiencia, durante los últimos 20 años, quiero decir, ya no 10, 20, las renovaciones eran muy automáticas, pero ahorita como los gobiernos han estado actualizando reglamentos, Exacto, leyes, sistemas tecnológicos, incluso en muchos de los casos, entonces empiezan a trabar las cosas porque cambian el uso, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante tener esa discusión también. El tema es que simplemente que no se politice, porque desgraciadamente pues se politiza, y desgraciadamente un partido pone una ley que se oye muy padre para la gente que se está quejando de retrasos, pero todo lo que va a causar detrás. Entonces, hay que hacerlo, por eso decía ahorita, no sé cuál sea la palabra correcta legal, pero que haya una correlación entre el desarrollador y el municipio para que los permisos no se retrasen. Porque aparte, pues obviamente una torre de 300 departamentos pues va a generar 300 prediales. Claro. Hasta al municipio le conviene. Por Y si supuesto. tú lo atrasas un año o no le quieres dar el permiso, cada mes que estás retrasando el permiso es un mes menos de predial que vas a cobrar. Entonces, hasta si lo quieres ver como número del municipio, ¿no? Claro. Pero muchas veces, pues, gana el tema político, ¿no? Sí, por supuesto. Y no solo predial, ¿no? O sea, derrama económica, Sí. estás generando empleo. O sea, hay muchas cosas que se quedan en el tintero cuando dejas de incentivar una actividad económica como la construcción, Claro. como el desarrollo inmobiliario, ¿no? Así Entonces, sí creo que es algo en el que debiera tener cuidado las autoridades, pues para que, Exacto. que puedes decir el desarrollador, oye, si voy a tener todas estas trabas, pues mejor me voy e invierto en otra cosa, o me voy e invierto en otro lado, ¿no? O sea, entonces sí puede ser muy perjudicial no atender también a la persona que está haciendo las cosas bien, al desarrollador que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Creo que debe tener un trato diferente al que está haciendo definitivamente las cosas mal. Al que hace las cosas mal, pues sí, todo lo que vemos, ¿no? Pero al que hace las cosas bien, al contrario, o sea, promuévelo. ¿No? Claro. Ahora, actualmente, digo, hablabas ahorita de los números que decía Jean, yo creo que son más los casos de gente que le fue bien que a la gente que le fue mal. Yo no creo, corríjanme, yo no creo que ahorita haya algún desarrollo de los que estén retrasados que vaya a terminar quedándose detenido. Digo, eventualmente tiene que salir. Claro. Por todos esos temas. Los que no, pues obviamente ya platicamos quiénes son los casos que están en la cárcel, porque esos sí fueron fraudes muy específicos, pero la realidad ahorita es el tema de las circunstancias, el que haya varios proyectos, retrasados, perdón. Entonces, no caigamos en el populismo de que nos digan, oye, es que ahora vamos a legislarlo y a regirlo de una manera que el día de mañana vaya a encarecerlo. A lo mejor habrá alguien, digo, sin querer pensar mal, pero habrá alguien que pues, no tiene la capacidad, a lo mejor por una preventa y dice, no, pues sí, los que no pueden, pues que no hagan nada. Pues sí, pero eso está atendiendo a un tema populista, a un tema que después le va a perjudicar a todos. ¿Cuántos son los casos de éxito de quienes han invertido y que les ha ido bien? ¿Y cuántos son los casos pues, que desgraciadamente cayeron en manos de algún desarrollador pillo? Porque la realidad es que siempre tienes a favor el tiempo. Te digo que yo lo he platicado con un par de amigos y algunos de ellos me dicen, no, pero pues ¿cómo dices eso? Pues eso está mal, tienen que cumplirte. Pues sí, digo, nadie hace, ahora sí que como decía Peña Nieto, ningún desarrollador se levanta a cómo me voy a fregar
a los que dan la preventa. No, a ver, yo hago un proyecto porque estoy buscando, claramente no lo estoy haciendo gratis, pues es un negocio, pero también la satisfacción de que vas a hacer un proyecto muy padre donde va a invertir la gente, donde algunos de ellos van a vivir, muchos de ellos lo hacen para sus hijos. Oye, es que pues tengo 3 hijos y déjame, voy haciendo una preventa para que pues por lo menos dejarle uno a cada uno. O sea, todo está hecho con una intención global positiva. Y la reputación de ellos está en juego. O sea, ¿quién va a decir, voy a poner en riesgo, voy a poner en prenda mi reputación? Es correcto. Haciendo las cosas mal. Pues no. Oye, a los que nos ha tocado 20, 30 años de estar en el medio, pues no te vas a quemar por una cosa de esas, ¿no? No, claro. Entonces, yo diría, es importante que tengamos claro que sí es importante regular las preventas, pero de una manera que sea benéfico para todos. No, otra vez, como les decía en un principio, no cobijar una cosa y descobijar la otra, ¿no? Claro. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que sí es bueno que se regulen. Sí. Vamos a apoyarlo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún punto que no hayamos tocado aquí en el podcast, encantado que nos dejen las preguntas. Se las haré llegar a Pedro o a Axel, según sea el caso. Eventualmente vamos a seguir haciendo podcast del medio. Del medio inmobiliario. Ahorita creo que el tema de las preventas está muy en boga ahorita por todos los temas, pero también va a ser importante que platiquemos con los comercializadores. Oye, a ver, hay desarrolladores, te lo digo hay desarrolladores que cada vez te dicen, oye, es que yo ahora te quiero pagar, ya no te voy a pagar el 5, ahora te voy a pagar el 3. Oye, pues el mismo comercializador dice, bueno, pues mejor lo voy a vender a alguien más. Entonces, ¿cómo lo ve un comercializador? No entramos ahorita en detalle porque creo que es todo un tema, el tema fiscal y el tema financiero. Uy, sí. El tema financiero, como dicen, el Excel aguanta todo. Sí. Si el Excel tú ponle y no, hombre, mira, da fregón, pues si a la hora de hacerlo, Claro. ahí está la bronca. Entonces, tiene que haber un buen análisis financiero. No es nada más meter los numeritos al Excel y mira, sí me dio unas TIR brutas. Pues sí, pero no consideraste muchas cosas. Entonces, también es un gran tema. Eventualmente invitaremos a gente experta o profesional en el tema financiero, y así iremos abordando diferentes temas todo alrededor de lo inmobiliario. Pero bueno, por lo pronto ahorita las preventas, todo un tema que necesitamos cuidar, que se haga, que se reglamente adecuadamente, tanto para el desarrollador, que legalmente tenga un marco legal adecuado, pues para que uno de los principales, y si no es que el principal brazo que mueve la economía, pues es el tema inmobiliario. Entonces no le hagamos daño por temas populistas, por temas de periódicos. ¿Te acuerdas la frase que yo te decía de aquel periódico que ya se debe imprimir en hojas amarillas? Sí. Porque es un periódico muy amarillista, no voy a decir nombres, pero a ver, dedícate a hacerlo en pro del medio. Simplemente no quieras hacer nota de algo que no existe. Entonces, no sé, algo que quieras agregar para cerrar, Pedro. Gracias, pues mira, vamos a seguir informando, creo que esto da para mucho, da para seguir trabajando, estamos haciendo mesas de debate, estamos haciendo mesas de trabajo, vamos a seguir hablando de esto en las redes sociales, en los medios que nos lo permitan, así como tú el día de hoy, y vamos a seguir trabajando, esto va a salir y tenemos que llegar a un buen puerto, ¿no? Creo que salieron muchos consejos muy buenos y pues bueno, lo único que comento es como tú cerraste, me gustó mucho, hagamos equipo, hay muchísima gente beneficiada de las preventas. Correcto. Escriban aquí abajo, escriban en tu podcast. Así ahí, déjenos las preguntas, las opiniones, las ideas, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a esa iniciativa que queremos complementar nosotros a la que ya existe, y platiquen lo bueno también. O sea, que se platiquen las cosas buenas, que la gente que ha ganado lana, platíquenlo y compártanlo también. Correcto. ¿No? Así cerraría. Muchas gracias, Pedro. Mi estimado Axel. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme al primer episodio. Va a ser un podcast muy exitoso, no tengo duda de ello, Roger. Muchas gracias. En este tema de las preventas creo que hay mucho que hacer. Lo principal es informar, ¿no? O sea, que el comprador sepa cuáles son sus derechos, qué es la preventa ahorita legalmente,
y dónde está esa área oscura ahorita de la ley, ¿no? También para que es importante conocer el punto de vista de ellos, hay que conocer el punto de vista de los demás involucrados. Exacto. Y que se haga una ley o una reforma responsable, Correcto. que no desincentive al sector. Eso yo creo que sería lo más importante. Y Correcto. nuevamente muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier duda que tengan nos las pueden dejar aquí en los comentarios. Con todo gusto se las haremos llegar a Pedro o Axel. Ellos estarán encantados de contestarles. Lo único que buscamos es que haya un equilibrio, que a todos les beneficie, ya sea su inversión, a los que compran, los desarrolladores, porque pues también un grupo desarrollador pues también genera mucho empleo. No es algo nada más para llevarme dinero a la bolsa y me voy con las bolsas llenas. Así no pasa. Qué bueno que ahorita platicamos la punta del iceberg, lo que implica un desarrollo. Tiene muchas responsabilidades. Entonces, tranquilos, quien sea nuestra audiencia, que se sienta probablemente con algún proyecto que lo siente retrasado, nada más revisen todos estos temas que estamos diciendo. Probablemente sea nada más que están en un impasse con la renovación de los permisos. Cualquier duda, repito, se la pueden hacer llegar aquí a Axel por medio de nosotros. Y bueno, pues de nuevo, gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Inmobiliarios Pro, presentado por su amigo Rogelio Arrambide, y nos vemos en el siguiente.